De nuevo, muy buenos días a todas y todos. Les damos la bienvenida a esta conversación, a este diálogo sobre el tema del cambio climático, mirado desde las diferentes experiencias de movimientos interreligiosos a todo alrededor del globo. Estamos aquí con ustedes y ustedes vienen a este espacio de conversación desde más de 12 países diferentes de América Latina, comunidades religiosas de diferentes denominaciones cristianas, católicos, musulmanes, chambalas, brahmakumaris. Bienvenidas y bienvenidos todos. Este esfuerzo del cual estamos haciendo el día de hoy es parte de diversos esfuerzos que hemos organizado diversas organizaciones como parte de una campaña llamada Fe y Clima, Aguas Sagradas. Entre las organizaciones que hemos estado involucradas desde hace algunos meses, entre esos esfuerzos está Green Faith o Fe Verde, GIP, EICER de Brasil, la FUMEC, el CLAI, el Centro Ecuménico Diego Medellín de Chile, MESETI, que es la Mesa Ecoteológica de Bogotá, REPAM, CEDEPCA de Guatemala, el Movimiento Católico Global por el Clima, CELAM y el Consejo Interreligioso de Perú. El webinar de hoy que estamos compartiendo con ustedes es el primero de una serie de webinars o seminarios virtuales, conferencias virtuales que queremos compartir con ustedes en los próximos meses. Y al final de nuestro espacio hoy voy a comentarles los otros temas que vamos a estar presentando en los próximos 3 y 4 meses. Ahora queremos darle la oportunidad a nuestros panelistas para que puedan compartir lo que trajeron para nosotras y nosotros en esta mañana. Pero antes también quiero invitarles a que en el proceso del diálogo y las presentaciones se tomen la libertad de aprovechar el espacio donde dice chat para allí compartir cualquier inquietud o preguntas que tengan para cada uno de ellos. Entonces pueden hacerlo en cualquier momento, no hay que esperar necesariamente hasta que ellos terminen sus presentaciones, sino que pueden hacerlo a lo largo de sus presentaciones y luego al final cada uno de ellos estará hablando con unos 15 minutos, entonces vamos a tener oportunidad para ampliar el diálogo con todos los demás. ¿Qué más quería decirles? Bueno, con nosotros entonces tenemos hoy a dos personas muy especiales con una amplia experiencia en el movimiento interreligioso global. Primero, Alice Amorim. Alice es brasileña, abogada, maestra en Historia Económica y Desarrollo Internacional. Alice trabajó por 7 años en el mercado financiero y cambió su trayectoria profesional en el 2012 para actuar en temas de desarrollo sostenible junto a organizaciones de la sociedad civil global. Ella es coordinadora de proyectos de cambio climático y desarrollo de la organización GIP. En sus siglas significan Gestión de Interés Público, la cual es una organización que se dedica al fortalecimiento institucional y político de las ONGs. Ella también es asociada senior de Nivela.org, que se dedica a promover cambios en la manera en que los temas ambientales, climáticos y objetivos socioeconómicos son integrados en las estrategias de desarrollo de países latinoamericanos. Así que bienvenida a Alice. Y Guillermo Kerber, también muy conocido, es uruguayo, casado, con 3 hijos, con estudios de filosofía y teología en Uruguay y en Brasil. Desde el 2001, Guillermo vive en Ginebra, Suiza, donde ha coordinado durante los últimos 10 años el trabajo del Consejo Mundial de Iglesias sobre cuidado de la creación y justicia climática. Desde el 2007 ha participado en las conferencias de las Naciones Unidas sobre cambio climático, las COPs de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y es uno de los fundadores del Foro Interreligioso sobre el Clima en Ginebra desde el año 2010.
Así que tenemos en nuestra mesa hoy dos personas con mucha experiencia y mucho conocimiento que nos pueden ayudar, más a personas de fe como cada uno de nosotros, a saber cómo responder a los retos y a la convocatoria que nos hace la realidad del cambio climático y la necesidad de solidaridad desde las comunidades de fe ante estas realidades. Así que bueno, muchísimas gracias de nuevo, bienvenidos. Les recuerdo de nuevo que si quieren ir haciendo sus preguntas en el chat, pueden hacerlas en cualquier momento. Y bueno, vamos entonces a darle la palabra primero a Alice, para que por favor comparta con nosotros su presentación. Bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas. Muchas gracias, Nelly. Hola a todos, buenos días a todos, todas. Tengo mucho placer en participar de eso y espero escuchar muchas las reflexiones que vosotros tenéis sobre ese tema que me encanta y me ha apasionado hace algunos años. Yo voy a compartir mi tela a ver si está bien. Si lo ve bien. Nelly. Sí, se ve muy bien. Vale. Bueno, yo sé que Guillermo va a compartir mucho más de la experiencia y de background del movimiento interreligioso. Entonces, yo quiero hacer mi contribución aquí, que es de quien trabaja con la perspectiva de la sociedad civil global, de lo que fue la COP21, de qué estamos hablando y cómo eso influencia nuestras vidas, nuestras incidencias políticas, y de lo que queremos o podemos esperar que viene adelante, no solo en la COP22, pero en la manera como actuamos nacionalmente sobre el tema de cambio climático. Esta imagen que les muestro es un poco refleje el humor del mundo, de las personas que trabajaban con cambio climático en el comienzo del año pasado. Muchas veces la gente habla del Acuerdo de París como si fuera una cosa enteramente nueva que se ha empezado ahí, pero de hecho eso es parte de un proceso que viene desde la ECO 92 y que tuvieron casi 20 años de negociaciones y muchas negociaciones que a veces no se traducen mucho en un resultado muy concreto. Entonces, había una discrepancia muy grande sobre la capacidad de los procesos internacionales de negociaciones, de hecho, a tener un resultado práctico. Pero lo que me parece, independiente de los procesos internacionales, una cosa que es importante pensar en cambio climático es que estamos hablando de desarrollo económico, de desarrollo social, una nueva manera de tratar del crecimiento económico, de las elecciones que hacemos todos los días en nuestros gobiernos. Yo creo que es interesante traer un poco de la etimología del clima porque me parece muy simbólica de eso que estamos pasando ahora en términos de cambios de manera de actuar y de agir. Entonces, clima, para quien no sabe, viene de un término griego que significa la inclinación, viene de una tendencia de cómo el planeta Tierra está relacionado con el Sol. Entonces, eso me parece muy interesante porque significa, de hecho, la tendencia de acostumbrarse a condiciones diferentes, de nuestra capacidad de adaptación. Entonces, eso que viene de un concepto geográfico o técnico, de hecho, significa mucho por lo que estamos pasando ahora mismo. ¿Y qué quiero decir con eso? Es que los cambios de temperatura, los efectos extremos, la escasez, el exceso de agua, todo eso siempre lo pasó y lo va a pasar
en muchas partes del mundo. Lo que cambia ahora en el tema de cambio climático es la forma de cómo incorporar eso en la forma como escogemos nuestro crecimiento económico, nuestro desarrollo. Entonces, esta incorporación de estas preocupaciones, que es algo que está mudando mucho ahora. Y Ban Ki-moon, el secretario general de las Naciones Unidas, nos trae eso muy claramente, que cambio climático ya no es una cuestión ambiental, ¿no? Sino que afecta a todos, es una cuestión económica y es una cuestión de la salud de nuestros ciudadanos. Entonces, si estamos hablando de la polución, eso también es parte del cambio climático, de la manera como generamos energía o de la cuestión de los refugiados, todo está muy relacionado con eso. Entonces, es de hecho un desafío global que exige una solución global, exige que todos hagan un esfuerzo conjunto, pero que las personas individualmente, los países individualmente también tengan sus propias soluciones. Entonces, bueno, yo pido perdón a los que ya conocen muy bien lo que pasó en París, pero me parece importante recapitular un poquito lo que fue decidido, que ha sido una experiencia bellísima estar en París, porque aunque tengamos los jefes de Estado como protagonistas en este proceso, de hecho es un trabajo de muchas personas, de organizaciones internacionales, de gobiernos, de empresas. La impresión que tengo teniendo estado ahí es que no es posible, no habría ser posible llegar a un resultado como la COP si fuera un proceso solamente entre gobiernos. Entonces, bueno, hay muchos términos técnicos y yo no quiero aburrirlos con esos porque eso en 2 minutos no sería posible tratar de todo, pero yo quería destacar 4 elementos muy importantes del Acuerdo de París. El primero, que trata de la mitigación de los gases de efecto invernadero, que el acuerdo se puso una limitación clara, una meta global compartida, de limitarnos, hacer de todo para mitigar los gases, para limitar el calentamiento global en 2 grados. Hay ahí también una señalización muy importante, que es hacer los mejores esfuerzos para quedarse abajo de 1.5 grados. Y yo voy a hablar un poquito más de eso adelante, de cómo para quién eso es muy importante y por qué tenemos que tener eso en cuenta. La agenda de adaptación al cambio climático también fue muy importante en París, porque hace poco tiempo se trataba mucho de la idea de que teníamos que evitar el cambio climático y hacer de todo para no emitir más gases, con adaptación siendo una cosa paralela o secundaria. Después de París, la idea de que tenemos que adaptarnos se tornó central también. Y eso es el reconocimiento de todo un nuevo tipo de forma de trabajar en nuestras ciudades, de cómo hacemos la agricultura y muchas otras prácticas que tendrán que incorporar esta preocupación de aquí adelante. En el tema del financiamiento, que es un tema clave para hacer esta transición digamos, a un desarrollo de bajo carbono, la COP de París no evoluió mucho, infelizmente, pero una cosa que tenemos todavía la idea de la meta de llegar a $100 billones a 2020, movilizados sobre todo por los países desarrollados, pero también los países como Brasil, México, Turquía, China y todos los demás que tienen condiciones de hacer. Eso es un cambio sustantivo en términos de responsabilidad
y es algo que todavía sigue para ser desarrollado en la próxima COP. Y por fin, esta sigla, que a las personas que van a trabajar más con eso o dedicarse a eso van a ver muchas veces que es un acronimio para las responsabilidades comunes por indiferenciadas y sus respectivas capacidades. Eso es un principio basilar de toda la Convención del Clima y de cómo se organizan los países en las discusiones. Significa sobre todo que los países tienen que contribuir y hacer acciones de acuerdo con las responsabilidades que tienen por el problema. El concepto de responsabilidades comunes ha cambiado muchísimo en los últimos años, sobre todo porque muchos países en desarrollo, como China, India, Brasil, están cada vez más siendo responsables por el problema. Entonces, hay una evolución muy grande de ese principio en París. Y bueno, yo, aparte de las cosas muy técnicas, yo quería destacar a ustedes que el tema del cambio climático a nivel internacional tiene algunos desafíos, algunos problemas que son muy centrales, como de tiempo. Estamos hablando de desafíos de tiempo, de espacio y de causalidad o de responsabilidad. Entonces, tenemos como causas pasadas o hechos que la humanidad está haciendo hace como 200 años que requieren decisiones que sean tomadas hoy para mitigarles, para evitar que tengamos problemas futuros, como por ejemplo el calentamiento global para allá de 2 grados. Esta dimensión temporal de pasado, presente, futuro es una de las mayores dificultades de dar concretud a las discusiones de cambio climático. Pero es esencial que tengamos eso en mente cuando pensamos en ese asunto. Otra parte del problema es que a veces tenemos problemas locales, pero las soluciones demandan una movilización global. Y, por ejemplo, si tenemos ciudades o una infraestructura que no está adecuada a lo que va a ser las ciudades después con los impactos del cambio climático, la transición para eso depende de recursos que vienen de otras partes. Entonces, esa dimensión territorial también es muy intrigante y muy difícil de tratar, pero importante en ese tema. Y por fin tenemos los problemas globales, pero que requieren adaptación o soluciones locales. Entonces, los países que más han contribuido para esta situación con las emisiones de gases de efecto invernadero, como Estados Unidos y Europa, todo, son los causadores del problema, pero nosotros tenemos todos que hacer acciones locales para tratar de ello. Entonces, hay otra dificultad entre causas. Tenemos que hacer cosas que no somos responsables por ellos. Pero, pensando sobre todo en Latinoamérica, me parece que hay una cuestión clave, que es un problema de narrativa. Desde el 92, países en desarrollo tienen siempre hablado que no se haría falta tratar del cambio climático porque todavía teníamos que desarrollarnos, porque teníamos cuestiones de pobreza, erradicación de pobreza e inclusión, y que eso era una limitación para que incorporáramos el tema ambiental y el tema de cambio climático en nuestras políticas, en nuestros ideales. Pero la pregunta que queda es, ¿qué tipo de desarrollo es ese? ¿Qué tipo de desarrollo es ese que queremos, no? Entonces, sí, por supuesto que todavía tenemos muchas dificultades, muchas cuestiones para solucionar. Ya se ha agotado este modelo de desarrollo de los últimos años. Entonces, aquí les muestro algunas de las imágenes que todos ya están muy familiarizados, seguro, que es un modelo de desarrollo que todavía no ha solucionado las cuestiones de desigualdad. Nuestras ciudades están cada vez más llenas de coches y la gente no tiene acceso a los cambios. Entonces,
el petróleo y los recursos naturales como bases de nuestras matrices económicas latinoamericanas. Entonces, la pregunta que queda es, ¿qué desarrollo es ese que tenemos que todavía promover antes de incorporar el cambio climático como una parte central de eso? Bueno, dicho eso, tenemos adelante la COP22, que va a dar continuidad a muchos de estos temas que he tratado en COP21. No va a ser una conferencia tan mediática, con tantas decisiones importantes, pero muchos ahora empezamos en la parte de implementación del Acuerdo de París. Entonces, es importante que vos se engajen o participen en vos países de eso. Y yo voy a llamar acá la atención para algunos temas que Guillermo va a tratar también más adelante. Uno es de la ratificación del acuerdo para que las decisiones tomadas en París entren en vigor. Tenemos que tener 55 países que representen 55% de las emisiones de gases invernadero con un proceso nacional de aprobación del acuerdo. Todavía tenemos solamente 24 países, así que necesitamos mucho más presión que otros países hagan eso. Y les cuento en primera mano que el próximo lunes Brasil va a ser el primero de los grandes emisores que va a completar su proceso de ratificación. Así que es muy importante que se presten la atención en eso. Las NDCs, que son las contribuciones nacionalmente determinadas, es un documento que casi todos los países lo sometieron diciendo qué van a hacer en términos de mitigación y de adaptación a nivel nacional. Estos documentos es muy importante que ellos sean la inspiración de las estrategias, los modelos nacionales de políticas públicas. Entonces, la implementación de eso va a ser muy importante. El tema de adaptación que les dije y más antes y pérdidas daños todavía carece mucho de conocimiento y tenemos como una meta global de adaptación a ser desarrollada en COP22 adelante, pero es un triunfo de los países vulnerables y más pequeños que eso sea un tema clave, central de COP22. Por fin, el tema de financiamiento, como les dije, COP21 no solucionó eso, entonces la presión para que tengamos más conocimiento y más efectivo contribuciones de países de recursos para financiar esa transición va a ser uno de los temas claves ahí. Y por fin, el 1.5. Como les dije antes, el Acuerdo de París dice que tenemos que mantener la temperatura abajo de 2 grados, haciendo lo mejor para que estemos abajo de 1.5. Eso fue, poner esta temperatura, esta meta, fue un resultado de una movilización muy grande de países insulares y pequeños, vulnerables, para quien eso significa vida o muerte, estos 0.5 grados. Entonces, tenemos una serie de evidencias, estudios y elaboración sobre qué significa el mundo con 1.5 y cómo podemos evitar impactos mayores. Les traigo acá, ya encerrando mi presentación, un pequeño video de una campaña que hicimos acá en Brasil durante las Olimpiadas, que tenía como intención traer este tema del 1.5 a los deportistas y a la gente en general, para que sepan que eso existe y que es importante engajarse en eso. Entonces, se les presento un video muy cortito. A humanidade sempre superou seus limites. Bueno, eso es. Y
conseguimos, como les enseño acá, más de 120 atletas que se engajaron en eso, en las medias sociales, compartiendo mensajes, perdón, a sus países, a sus comunidades del 1.5. Bueno, sin más de longas, creo que es importante, entonces, quería decirles que mucho más allá que las COPs, la agenda de cambio climático está en la agenda 2030 de desarrollo sostenible, muy cerca, muy pronto va a estar también en las discusiones de comercio internacional, el G20 y muchos otros procesos. Entonces, no es más una cuestión ambiental, sino que una cuestión mucho más estructurantes de la economía. Y necesitamos mucho desmistificar esta idea de que el tema climático y las negociaciones están muy distantes de nuestra realidad. De hecho, son decisiones que tomamos todos los días nuestros gobiernos locales que van a hacer diferencia. Bueno, muchas gracias y espero las preguntas después. Muchas gracias a ti también, Alice. Vamos a darle entonces ahora la oportunidad a Guillermo para que pueda continuar con su presentación y entonces luego nos volvemos a juntar los tres para responder cualquier pregunta que haya quedado. Alice, el video cortito que mencionaste ahora no se pudo ver, pero si puedes ponerlo tal vez ahí en el chat para que luego la gente pueda verlo, sería muy bueno. Gracias. A humanidade sempre superou seus limites. Buenas tardes, no buenos días, porque estoy un poco más lejos de América Latina. Primero que nada quiero saludarlos a todos y agradecer a Nedi, a Marcelo Leites de la FUMEC, a Nuestras Voces, Green Faith y toda esa larga lista de organizaciones que han organizado este webinar y que como Nedi decía al comienzo, va a continuar con otros webinars como para facilitar la comprensión de lo que significa el involucramiento de los movimientos religiosos en América Latina. Voy a compartir un PowerPoint también para ilustrar lo que voy a decir. El tema que he elegido para compartir con ustedes es incidencia intrarreligiosa por la justicia climática. Como Alice decía hace un ratito, yo me voy a concentrar más en la participación de los movimientos religiosos en lo que han sido las COPs y las diferentes negociaciones políticas sobre cambio climático, pero quiero subrayar también algunas de las afirmaciones que hacía Alice, porque, como voy a decir al final, no se puede comprender la incidencia interreligiosa si no es en una alianza con la sociedad para avanzar en la justicia climática. Hay tres preguntas que se planteaban en la introducción del webinar. ¿Cuál es el rol de los movimientos religiosos en relación al cambio climático? ¿Cuáles son, la segunda pregunta, cuáles son las principales decisiones tomadas en París y las expectativas hacia el futuro? Y tercero, ¿cómo esto nos afecta a nivel nacional y regional y qué podemos hacer? Lo que voy a compartir con ustedes tiene 4 puntos. Primero, unas cuestiones previas, muy brevemente, ¿por qué los movimientos religiosos se preocupan por el cambio climático? ¿Cuál es la razón? En relación con esto, ¿qué hay que tener en cuenta? Reconocer que el cambio climático es un desafío pluridimensional. Muy brevemente, las decisiones de París, porque eso ya lo habló más detenidamente Alice. Y finalmente,
qué pueden hacer las iglesias y los movimientos religiosos, un poco teniendo en cuenta esas tres preguntas que se nos planteaban en la introducción a este webinar. Entonces, la primera, ¿por qué los movimientos religiosos se preocupan por el cambio religioso? Desde una perspectiva cristiana, yo diría, porque hay claramente un mandato del cuidado de la creación. El Papa Francisco en la encíclica Laudato Si lo ponía el cuidado de la casa común que aparece ya en el libro del Génesis, y es un mandato que lo ponemos en lenguaje cristiano, pero que es compartido por las tres religiones abrahámicas, también por el judaísmo, por los musulmanes, pero se extiende más allá y en diferentes instancias interreligiosas, con budistas, con hinduistas, con Brahma Kumaris, con religiones indígenas. Hemos visto que este cuidado de la creación, el cuidado del jardín, de la naturaleza, del ambiente, es un elemento común a todas las tradiciones religiosas. Pero no es solo cuidar la casa común, cuidar la creación, cuidar la naturaleza, el ambiente, es también una preocupación compartida por parte de las religiones por los más vulnerables, por lo que llamamos las víctimas del cambio climático, los más pobres, los que más sufren, lo que ha dado fuertemente en los últimos años a desarrollar una partición de las diferentes religiones en acciones por la justicia climática. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta? Yo creo que es importante que uno haya que reconocer que el desafío del cambio climático es pluridimensional. No es solo una cuestión ambiental, no es solo preocuparse por el ambiente. Hay claramente una dimensión científica, pienso científico, por más que en los medios muchas veces tengamos las expresiones de lo que llamamos negacionistas, aquellos que niegan la realidad del cambio climático, los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, GIEC en castellano, IPCC en inglés, muestran el consenso sobre el cambio climático. Más del 95% de los científicos del clima están de acuerdo de que existe el cambio climático y que en los últimos 2 siglos ha sido causado por los seres humanos. Está esta dimensión científica, pero hay también una dimensión política que se ha expresado, por ejemplo, en las difíciles negociaciones de las COPs, las conferencias de Estados partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Alice hacía referencia ya a las discusiones en Río en 1992, la ECO 92, en donde se adopta la Conferencia Marco. Pero las discusiones vienen también desde antes, desde 1972, en Estocolmo, cuando las Naciones Unidas organizan la primera conferencia, en ese momento llamada sobre el ambiente humano. Entonces, cada 20 años han habido todas estas conferencias en Estocolmo, Río en el 92 sobre ambiente y desarrollo, y Alice mostraba claramente cómo las discusiones sobre cambio climático nos llevan a plantearnos el tema de qué desarrollo queremos, y en Río más 20, en el año 2012, también respondiendo a las cuestiones del desarrollo sustentable y el ambiente. Hay una dimensión científica, una dimensión política, hay una dimensión social, porque el cambio climático está afectando las comunidades y éstas se están organizando y movilizando. Y ahí es donde yo quiero subrayar algo a lo que Alice también hacía referencia, el rol fundamental de la sociedad civil. No es solo los estados que discuten a nivel de las COPs, es la sociedad civil organizada que debe responder a las consecuencias del cambio climático. Y yo quiero subrayar también que el cambio climático tiene una dimensión espiritual, porque afecta a nuestros valores
y requiere un cambio en nuestras prácticas. Y sabemos que la motivación por cambiar tiene una dimensión espiritual que muchas veces no es religiosa, que no se vincula necesariamente a una religión institucional. No voy a detenerme en esto, solamente voy a leer lo que está subrayado, porque sobre esto ya habló Alice de forma muy clara a mi modo de ver. ¿Qué pasó en París? ¿Cuáles son las principales decisiones tomadas? Nos preguntábamos en la introducción al webinar, una constatación de que el cambio climático es una amenaza urgente y potencialmente irreversible, el compromiso de los estados de que la temperatura no vaya más que 2 grados centígrados, pero Wally ya mencionó también toda la discusión sobre el 1.5, sobre todo llevado adelante por el Foro de Países Vulnerables al Clima, que son especialmente las islas del Caribe, del Pacífico, del Océano Índico que están siendo afectadas. Por eso nos podemos preguntar todavía si el Acuerdo de París es justo, ambicioso, vinculante. Estos tres, la sociedad civil de 2000 responder afirmativamente a esta pregunta, pero eso lo podemos discutir un poco más adelante. Está demorado un poco el cambio de la pantalla. ¿Cómo podemos lograr eso, mantener menos del aumento de 2 grados o 1.5? Ale ya hacía referencia, subrayo solamente algunos elementos que ella ya dijo. El tema de la mitigación, es decir, la reducción de emisiones. El tema de la responsabilidad histórica que no podemos olvidar, si bien hay un fuerte acento, como Alice decía, en quienes son hoy aquellos que están emitiendo más, y ahí aparecen China, India, Brasil, México. No podemos olvidar que hace 200 años los países más desarrollados, los que están en el anexo 1 del protocolo de Kioto, que es el acuerdo vinculante de la Convención Marco, han estado emitiendo CO2 y gases de efecto invernadero de gran forma. Por eso la importancia del apoyo financiero, los 100.000 millones de dólares y el tema de adaptación, y como Alex decía, la relevancia que tiene sobre todo para los países que están sufriendo más las consecuencias del cambio climático, las pérdidas y daños. Me quiero detener un poco en las firmas y ratificaciones del Acuerdo de París. Ustedes saben que el 22 de abril se abrió la firma y en ese momento 175 partes, entre ellos 174 países y la Unión Europea, firmaron el Acuerdo de París. Hubo varios países que no firmaron en ese momento, ahí tienen la lista, en negrita tienen los diferentes países latinoamericanos que no firmaron. El caso de Chile fue muy especial porque era cuando se llevaba a cabo el sepelio del antiguo presidente Patricio Aylwin, y por eso la presidenta y el ministro de Relaciones Exteriores se excusaron, pero tanto Ecuador como Nicaragua presentaron críticas al Acuerdo de París, aunque Ecuador en los últimos meses ha firmado. Lo que tenemos hoy son 180 países o 180 firmas y 23 ratificaciones, pero es importante saber que para que el acuerdo entre en vigor es necesario que haya 55 ratificaciones, pero que estas 55 ratificaciones impliquen el 55% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero. Hasta ahora tenemos solo el
1%. Con con la ratificación de Brasil, que Alice nos anunciaba hace unos minutos, esto va a subir, pero aún estamos lejos. Por eso yo creo que una de las tareas que nos podemos plantear como organizaciones religiosas es trabajar en la incidencia para que se ratifiquen el Acuerdo de París. Quienes ratificaron sobre todo los pequeños estados insulares. De América Latina solo Perú, y otros son, por ejemplo, Camerún, Corea o Noruega, quienes por ahora han ratificado. Ahora, mi último punto, y creo que el más importante, ¿qué es lo que pueden hacer las iglesias? La mayoría de los que participan en el webinar vienen de iglesias cristianas, pero también los movimientos religiosos. Las iglesias han tenido un trabajo sobre el ambiente y el cambio climático desde hace varias décadas, y hay declaraciones y hay que se han presentado ante la COP desde la primera COP. Pero desde el 2008 especialmente ha habido mayores declaraciones interreligiosas y cumbres de líderes espirituales, en donde no solo participan cristianos, sino también judíos, musulmanes, budistas, hinduistas, representantes de religiones indígenas, Sikh, Shinto, Brahma Kumaris, etc. También el movimiento interreligioso se ha expresado en algunas organizaciones como Religiones por la Paz, como Green Faith, como Nuestras Voces. Se han organizado, sobre todo el año pasado hacia París, peregrinajes por la justicia climática. Es decir, ha habido un increyendo en el compromiso de las organizaciones religiosas en relación al cambio climático. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer? Creo que es una de las importantes preguntas que nos tenemos que hacer con este webinar. Uno de los aspectos, me parece, a subrayar es que después del acuerdo firmado en París, más allá de las críticas que le podamos hacer al acuerdo, es importante trabajar a nivel nacional y regional. ¿Para qué? En primer lugar, para que haya una mayor toma de conciencia. Esto que es importante para las iglesias y para las religiones en general, pero esto no es para la mayoría de los creyentes. Por ejemplo, el tiempo para la creación que las iglesias cristianas celebran entre el 1 de septiembre y el 4 de octubre en muchos lugares del mundo, profundizar esta toma de conciencia. Otra cosa que podemos hacer es cambiar en nuestra vida cotidiana, en nuestras actitudes, en nuestro uso de la energía, nuestro uso de los vehículos. Todo ese cambio necesario de las energías fósiles a las energías renovables, pero también un cambio en el marco jurídico-político que rige en nuestros países la convivencia social. Por ejemplo, la importancia de la ratificación que profundice las contribuciones determinadas a las que hacía Alice. Porque en París, obviamente, nacionalmente determinadas, NDCs, por su sigla en inglés, 102 grados. Y el tercer elemento que me parece importante es reconocer el trabajo interreligioso no se puede hacer sino con otros actores de la sociedad civil. Lo hemos hecho desde 2008, 2009, por ejemplo, 50.org, ese gran hecho con la campaña global por la justicia climática o con la de acción climática, Climate Action Net, formamos parte miembros, pero que también participamos en la toma de... Son
ejemplos de lo que os vuelvo después de tener el de París. Voy a compartir luego el PowerPoint y ahí tienen para profundizar algunos escritos recientes sobre estos temas, tienen en portugués, en castellano y en inglés. Y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a ti también, Guillermo. Mientras logramos cambiar la pantalla aquí para que nos veamos los tres. Muchísimas gracias por toda esta información e inspiración de parte tanto de Guillermo como Alice para todos y todos nosotros. Muy buen contenido y un buen llamado a la acción. Muchas gracias. Hemos estado viendo algunas preguntas aquí en el espacio del chat. Primeramente, ha habido una pregunta de Nina para Alice, pero está en portugués y no puedo leerlo bien. ¿Lo viste, Alice? Estás en mute, Alice, si puedes sacarte del mute para que puedas contestar. ¿Sí? ¿Viste esa pregunta de Nina? Que Brasil está haciendo, ¿no? Por eso, se me parece. Sí, y estamos mirando la hora para terminar más, tenemos unos 10 minutos más para también contestar preguntas y terminar cuando comenzamos también una hora de espacio. Perfecto. Pues, Nina, el Brasil todavía no ha incorporado la idea de la meta de 1.5, de hecho, en las políticas está en curso algunos cambios legislativos para actualizar la Ley Nacional la Política Nacional de Cambio Climático, que fue promulgada hace algunos años, todavía con metas voluntarias de reducción de las emisiones. Lo que está haciendo ahora es hacer este cambio para que sea no más voluntarias, sino que obligatorias, y que se internalice el incremento de ambición de estas contribuciones de Brasil de 5 en 5 años. Eso es algo que el Acuerdo de París estableció, que todos los países no pueden tener retroceso. Ellos dicen en inglés, no backsliding. Entonces, nosotros tenemos siempre que mejorar nuestras acciones climáticas. No es suficiente eso. Por ejemplo, si uno ve políticas de desarrollo de agricultura de bajo carbono, que existe una política brasileña muy buena, pero es muy pequeña, así, perto de todo el trabajo de agricultura que se tiene que hacer, ya que en Brasil, y no solo en Brasil, en América Latina, uno de los principales motivos de las emisiones no es solo deforestación, sino que nuestras prácticas agrícolas. Entonces, eso hay que cambiar mucho. Pero con un gobierno interino, que es un poco difícil de saber qué va a pasar, yo diría que el gesto de ratificar antes de los demás ha sido muy bueno. Tenemos que reconocer que ellos han sido buenos en eso. Gracias, Alice. Una pregunta para Guillermo. Dice Arián, lo que Guillermo dice sobre lo que pueden hacer los movimientos interreligiosos no es muy distinto a lo que hacen los movimientos ambientales, esto de tomar conciencia y cambiar hábitos, alianzas. ¿Cuál sería la tarea específica de los movimientos religiosos? ¿Entran ahí nuestras narrativas antropológicas, pensar la esperanza, etcétera? Y una pregunta relacionada anteriormente era también si otras religiones no abrámicas también tienen este llamado al cuidado común de la creación. Sí, muchas gracias por las preguntas. Sigo a Arián en Twitter, aunque a veces me llena de tweets, de muchas cosas de Chile. Las dos preguntas son muy importantes. La que planteaba al principio sobre el cuidado de la casa común es una concepción cristiana compartida por judíos y musulmanes, pero levanta todo el tema del rol del ser humano en la creación. Y aquí es donde otras religiones
por ejemplo, orientales, hinduistas o budistas, no ven de la misma forma el rol del ser humano en la creación. Lo que se llama en castellano la intendencia de la creación o la mayordomía, stewardship de la creación, es algo que requiere una discusión teológica dentro del cristianismo, pero también en diálogo con otras religiones no abrahámicas. Por ejemplo, las religiones orientales prefieren, más que hablar de cuidado, donde hay todo un rol preponderante del ser humano, hablar de armonía con la naturaleza. Y algo similar se ve con las religiones indígenas. Es cierto que, voy a la segunda pregunta ahora, lo que yo planteo que pueden hacer las organizaciones y los movimientos religiosos es muy parecido a lo que hace la sociedad civil. Tenemos que reconocer también que en la sociedad civil, en los movimientos de la sociedad civil, existen creyentes que están actuando y por eso yo me alegro que sea compartido este trabajo. El tema o la diferencia o lo específico, si hay algo que a mí no estoy tan seguro que sea lo más importante, es cuál es la inspiración para hacer eso. Y yo hablo de inspiración, o sea, cuál es el espíritu que nos habita para hacer eso. Y desde una perspectiva cristiana, teológica, es el Espíritu Santo, el espíritu que aparece desde el libro del Génesis, en la Biblia hebrea, el que nos invita a llevar adelante estas acciones. El tema que plantea Ariane, por ejemplo, de la esperanza, yo creo que es clave, porque sobre todo los que hemos participado en varias COPs, tenemos la tentación fácilmente de caer en la desesperanza, en creer que es toda una parafernalia, es toda una negociación que al final las comunidades más vulnerables no reciben lo que necesitan en cuanto a parar el cambio climático. Entonces, el anunciar, el transmitir esta esperanza creo que es un elemento clave. Gracias Guillermo. Me recuerda que hace poco estuve en una conferencia, una consulta de AIPRAL en Brasil también, y cuando estábamos hablando de la importancia de la metodología del ver, juzgar y actuar, como parte de este proceso que necesitamos también incluir el sentir, y tal vez es un poco eso del llamado a la armonía, como una de las metodologías y los caminos que necesitamos caminar para poder encontrar a las respuestas y la energía y el poder para poder actuar ante los retos que tenemos hoy. Tenemos poco tiempo, pero una pregunta muy concreta aquí que nos hace Alirio es, en concreto, ¿cuáles serían las prioridades estratégicas entonces de las religiones para incidir ante la COP22? ¿Cómo lo hacemos? O sea, tal vez concretamente, ¿cuál es el llamado en pocas palabras? Entonces, yo puse ahí en el chat, yo creo que si tuviera que elegir dos prioridades, la ratificación, eso es la presión para que los países hagan la ratificación, que es importante tanto a nivel internacional como eso para balizar las políticas nacionales. Entonces, eso es una. Y dos, la cuestión de adaptación al cambio climático. Hasta ahora, las voces sobre adaptación siempre son voces del sur, son voces de países en desarrollo, y siempre ha sido una cosa tratada de manera marginal. Pero tiene un componente de injusticia muy fuerte, tiene un componente de protección. Tratar de adaptación es tratar de protección de las personas. Y me parece que el movimiento interreligioso puede traer nuevas narrativas mucho más legítimas que, por ejemplo, los tecnócratas de cambio climático para hablar de eso. Y yo concluyo, no solo para COP22, pero un llamado mío, que para mí los movimientos interreligiosos tienen una capacidad de hablar con las personas que ninguna evidencia técnica, científica de IPCC o otros van a llegar. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, cuando yo estaba con los deportistas en la campaña de 1.5, que todos siempre, muchas llamaron la cuestión de respetar lo que Dios
les dio no solo su voz para, la capacidad de superación para ser deportistas bien sucedidos y todo, pero el cuidado con la creación. Entonces, el tema del lenguaje es un obstáculo, es una dificultad para tratar de cambio climático. Entonces, es un apelo que creen nuevas narrativas, nuevas formas de tratar de hablar de eso, pero de una manera que haga sentido a la gente en general. Gracias, Alicia. Guillermo, tus últimas palabras. Sí, solo para subrayar, estoy leyendo lo que dice la gente en el chat y creo que están respondiendo a estas preguntas. Yo insistiría en el tema de justicia climática, o sea, reconocer que el cambio climático está afectando sobre todo a los más vulnerables, a los más pobres, a las mujeres, a los niños, a los que viven en zonas costeras, y que tenemos que responder a esa necesidad. Los estados tienen que responder. Un segundo elemento que yo resaltaría es, hay un trabajo de incidencia también hacia adentro de las organizaciones religiosas. El documento que presentaron líderes religiosos en el 2015, que se presentó a Ban Ki-moon finalmente y a Cristiana Figueres, está firmado por más de 100 líderes de América Latina que se comprometen a hacer algo. Yo creo que no podemos hablar ante la sociedad internacional, ante los estados, si no mostramos cómo a nivel de nuestras organizaciones religiosas se está llevando a cabo todo un trabajo de convertir a nuestras iglesias, nuestras mezquitas, nuestros templos, nuestras sinagogas en algo que sea ambientalmente sostenible. Tenemos que mostrarlo como para dar testimonio de lo que creemos y de lo que es nuestra esperanza. Y allí radica nuestra espiritualidad. Ser coherentes, lo que creemos con lo que vivimos, con lo que hacemos, para compartirlo con los otros. Muchísimas gracias, Guillermo. Si los demás son como yo, me encantaría quedarme aquí todo el día conversando con ustedes. De verdad que muchísimas gracias por todas estas palabras, por todo lo compartido y por dejarnos animados y animadas a seguir viendo cómo podemos responder con fidelidad a estos retos que tenemos frente de nosotros. Bueno, para respetar el tiempo, solamente quiero entonces también avisarles que en los próximos meses vamos a estar ofreciendo varios webinars, siguiendo a la inquietud que también compartió Marcelo sobre la voz de la juventud y el aumento de la conciencia entre la juventud. Él va a estar también dirigiendo un webinar, el próximo webinar, que va a ser sobre las voces de la juventud y la justicia climática, seguida luego por otro webinar donde van a estar las voces de los artistas, escritores, dibujantes, cantautores, compartiendo también cómo el reto del cambio climático pues inspira y guía sus expresiones artísticas, y la voz de las religiones. Me queda la inquietud que entre lo que hemos hablado, y sería muy interesante seguirlo dialogando, es justamente cómo definimos entonces este nuevo tipo de desarrollo, que es una reflexión que estamos llevando interna en cada una de nuestras organizaciones, pero sería muy bonito poder hacerlo y tal vez a partir de la voz de las religiones. Pero bueno, les invitamos a que sigan conectados con cada una de nuestras organizaciones representadas a través de este webinar. Tal vez lo más sencillo también a través de nuestras voces por Facebook, y todos aquellos que se registraron para participar de este webinar también tenemos sus contactos y les dejaremos saber sobre las próximas oportunidades. Bueno, creo que, sí, también este webinar ha sido grabado, así que pronto vamos a mandarles el enlace para que puedan volver a verlo, aprendérselo todo bien de memoria como yo, también quiero hacerlo, y poder compartirlo con otras personas para que nos equipemos bien ante este tema tan importante. Bueno, creo que eso es todo por ahora. De nuevo, muchísimas gracias, Alice, muchísimas gracias, Guillermo, y desde mi fe, pues les digo que Dios les bendiga y que Dios bendiga a todas y todos aquellos que estamos desde el corazón sintiendo este llamado tan importante a responder ante el cambio climático y la necesidad de la justicia climática. Que tengan todos un buen día y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Nede. Gracias, Alex. Chao, chao. Gracias, chao. Ya no vivo
vivan según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su forma de pensar, para que cambie también su manera de vivir y lleguen a conocer de Dios la voluntad.